Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Carolina Andrade, experta en seguridad, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Está haciendo lo correcto el gobierno en temas de seguridad o por dónde hay que atacar este problema? ¿Son suficientes los estados de excepción? ¿Es suficiente sacar a la fuerza pública a las calles? Buenos días, Carolina. Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto acompañarlos. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos siguen. Bueno, creo que el gobierno ya tiene claro los diagnósticos. Incluso organismos internacionales han dado recomendaciones. No olvidemos el último informe de la CIDH justamente sobre el tema de prisiones. Y creo que en ese sentido se ha demorado en dar una respuesta. No es la primera vez que tenemos atentados con uso de artefactos explosivos en Guayaquil. En lo que sucedió en Cristo del Consuelo ya contaban 146 hechos. Entonces, lo que vemos es a un gobierno que está permanentemente reaccionando. Y esa reacción viene acompañada de una medida parche, a mi modo de ver, que es el estado de excepción, porque si el estado de excepción viniera acompañado de una acción integral, de una recuperación efectiva de los territorios, y cuando digo recuperación efectiva de los territorios, significa que tiene que haber una presencia del Estado, es decir, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Salud, Educación, Cultura, Arte, espacios que permitan recuperar la presencia del Estado, y lo que vemos es que cada vez el Estado retrocede porque cancelamos las clases, porque los centros de salud están siendo afectados, porque no se puede hacer ni siquiera la propia policía o la fuerza militar puede ingresar a esos espacios. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno, una vez más, tiene la posibilidad de tomar acciones, no solamente una militarización o una mayor presencia policial en las calles, sino realmente tener acciones que puedan ser sostenibles de mediano y largo plazo y que no se queden en anuncios, sino que sobre todo vayan acompañados de recursos públicos. Claro, y esta recuperación efectiva de los territorios debería empezar ¿por dónde? Porque bueno, aquí tenemos un problema en Guayaquil, pero tenemos un problema mayor, creo yo, en Esmeraldas, que es zona de frontera, por donde entra el narcotráfico, donde las pandillas se pelean, precisamente el control del narcotráfico y del microtráfico, pero donde la mayoría de la población no tiene agua, la mayoría de la población no tiene servicios básicos, no tiene empleo. ¿Hay que comenzar por ahí, Carolina? Efectivamente, esa es una acción que tranquilamente se puede articular incluso con el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados. Cuando nos preguntamos cuál es el rol de los GATS, es justamente en ese eje de prevención. El trabajo de seguridad normalmente se aborda en tres espacios: el eje de prevención, de inteligencia y de investigación. Si solamente concentramos nuestra mirada y la atención en la investigación especializada con equipamiento tecnológico de vanguardia, estamos dejando de lado todo lo mayor y más importante, que es el 80-70% de inversión del Estado en temas de prevención, como decía usted, acceso a temas básicos de salud, educación, servicios básicos para la población. Si el Estado no está, ¿quién acude la población más vulnerable? A las economías ilícitas. Y hemos visto el último informe de Naciones Unidas hace un par de semanas que manifestó sobre el tema de cultivos ilícitos de coca en Colombia. Ha incrementado el 43%, el nivel récord en los últimos 21 años. Colombia no ha producido más coca en toda su historia. Entonces, ante ese escenario en el que estamos inundados de coca y en el que el Ecuador cumple el rol justamente de asegurar esa cadena logística para el transporte, la seguridad, el almacenamiento y el envío a mercados internacionales, el Estado tiene que tener una estrategia a diferentes niveles, una estrategia desde los gobiernos locales, una estrategia intersectorial, a nivel de capacidades especializadas de la policía y de Fuerzas Armadas, pero sobre todo invertir en prevención, en programas de prevención, de recuperación de los territorios, de recuperación de las poblaciones y de poder generar realmente un plan de seguridad integral. ¿A quiénes de alguna manera están captando las bandas internacionales, las bandas transnacionales del narcotráfico? Estaba viendo un informe en el que, por ejemplo, en Esmeraldas, quienes integran estas bandas son adolescentes, son niños de 14 años hasta un rango de 22 años. Es decir, precisamente lo que hemos hablado. Estas personas son el caldo de cultivo para que se aprovechen precisamente las bandas internacionales. Por ahí hay que también ponerle fuerza, Carolina.
Exactamente, son las poblaciones que no tienen una alternativa de vida, un proyecto de vida, donde lo único que miran como una posibilidad de sobrevivir, de subsistir en el contexto de una crisis económica que vive nuestro país, no de la pandemia, un poco antes de la pandemia, que ya viene acarreando, ¿no es cierto? Entonces, ahí debería focalizarse esos programas, proyectos de prevención. Primero, en el tema de las economías de cuidado. Es fundamental abordar el tema de la primera infancia, que puede prevenir. Por cada dólar invertido en economías del cuidado de primera infancia, podemos evitar que generaciones a futuro puedan colocarse en temas de economías ilícitas. Pero también programas y proyectos enfocados en la juventud. Hay varios ejemplos en América Latina, hay ejemplos en Estados Unidos de ese tipo de programas, pero eso tiene que venir en un plan estructurado para que no sean recursos simplemente movidos de manera reactiva y simplemente buscando dar una señal mediática. Tiene que ser algo sostenido y sobre todo creo que la clase política tiene que tener claro que el tema de seguridad tiene que estar lejos de la politización. Tienen que tener decisiones claras, serias, técnicas. No podemos politizar el tema de la seguridad porque si lo politizamos hoy, mañana vamos a estar llorando lágrimas de sangre con justamente los atentados, la violencia que como vemos ya traspasa de los centros de privación de la libertad a las calles y ahora lo que estamos viendo, porque ya tuvimos 2 eventos, mencioné lo de Cristo del Consuelo, pero también la playita del Guasmo. Ahora lo que vemos es que está traspasando a población civil, a centros de salud, a escuelas, a terminales terrestres. Entonces ya hemos visto que la violencia no ha dejado de incrementar. El gobierno conoce los diagnósticos, entonces tiene que actuar de manera responsable, porque si no actúa, entonces nos preguntamos si esa inacción incluso puede interpretarse como una complicidad sospechosa, porque ya conoce lo que sucede. Ahora necesitamos que actúe, pero sobre todo que eso vaya acompañado con recursos. Vemos una policía también que es la proforma presupuestaria 2023 presentada a la Asamblea, tiene una reducción de $6 millones en su presupuesto. ¿Dónde están concretados los anuncios del presupuesto para la policía? Vemos una policía que no tiene patrulleros en buen estado, que no tiene insumos básicos, chalecos, armamento específico, y también vemos un debilitamiento en su institucionalidad, en su nivel de confianza institucional. Una policía que antes era la segunda policía mejor evaluada de América Latina en el año 2017, de acuerdo a datos del Latino Barómetro. Ahora vemos una policía que tiene un alto nivel de rechazo, que eso también debilita su capacidad de acción y creo que eso tiene que ser una reflexión profunda por parte de las autoridades ahora, para actuar. ¿Por dónde debe ir el discurso, Carolina? ¿Por dónde debe ir el discurso oficial? Porque en las últimas horas hemos escuchado nuevamente o hemos visto declaraciones del presidente de la República atribuyendo toda esta ola de violencia producto del narcotráfico, de la narcopolítica y de políticos que estarían auspiciando a las bandas criminales. ¿Por ahí debe ir el discurso? Creo que ese es un discurso equivocado. Me parece que el discurso de llamar a la unidad del país, a sumar fuerzas políticas, fuerzas sociales, tener un país que pueda de manera fortalecida enfrentar lo que sucede es lo adecuado. No se pueden generar mayores divisiones y por eso alertaba del tema de politizar el tema de la seguridad. En este momento se necesita tener personas técnicas, capacitadas, que puedan tomar decisiones y que puedan realmente orientar las acciones que está tomando el gobierno. Obviamente el gobierno ha tenido que reaccionar, ha tenido que dar una respuesta de manera reactiva ante las presiones muchas veces ciudadanas de los hechos que se han desbordado y creo que en ese sentido tiene que mirar bien cuál es el escenario. Creo que la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado fue un buen punto en el cual los actores involucrados resaltaban la necesidad de esa unidad, de tener acciones conjuntas, coordinadas, porque no solamente es el Poder Ejecutivo, tiene que articularse con el Poder Judicial, poder realmente procesar los casos, las personas que son detenidas, pero no podemos medir los resultados solamente en el número de detenidos cuando tenemos un sistema de rehabilitación social totalmente desbordado e inexistente. Entonces hay que trabajar de manera conjunta con liderazgo. El liderazgo tiene que venir del presidente de la República, no tiene que llamar a mayor confrontación y tampoco a mayor politización del tema de seguridad. Creo que eso es el riesgo que tenemos. Bueno, hay mucho de qué hablar en temas de seguridad, Carolina. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Carolina Andrade, experta en seguridad. Vamos a hacer una pausa y hablemos con más.